Muy bien, damos la bienvenida en los estudios aquí en Quito a Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Coronel, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, terminé el año con usted y ahora lo empiezo nuevamente. Le deseo que tenga el mejor de los años. Pero empezamos pues con una complicación. Se declara la inconstitucionalidad del estado de excepción y eso pues frena en este momento una medida importante que era pues la orden de que todo el mundo tiene que estar en sus casas a las 10 de la noche. Lo que evita aglomeraciones, fiestas, celebraciones que en esta época son pues tradicionales y acostumbradas. Ahora ya pasaron las fiestas. ¿Existe la posibilidad que se complique la situación con las cifras de enfermos que tenemos en este momento en el país? Bueno, muchísimas gracias, Janet. Igualmente un feliz año a todos los ecuatorianos, igual que nos den fuerza y voluntad para seguir en este año que sigue difícil por el tema del COVID. Toda decisión que se toma tiene que ser medida y esa es la pauta que determina si la medida fue acertada o no. Y nosotros teníamos, Janet, tres grandes objetivos por la sensibilidad de diciembre, que era desacelerar las aglomeraciones. El segundo gran objetivo era desincentivar o desmotivar la movilización que se daba especialmente en los feriados de Navidad y de fin de año. Y el tercer gran objetivo era evitar las reuniones sociales en las cenas navideñas y obviamente en la quema de monigotes y las fiestas que se daban por fin de año. Esos eran los tres macros objetivos que nosotros teníamos por verificar. ¿Por qué? Porque ya los primeros días de diciembre, además de sumado a las fiestas de Quito, venía con un crecimiento exponencial de aglomeraciones y unas incivilidades que, Janet, el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias en los hospitales de Quito especialmente y en algunos hospitales de las ciudades más grandes. O sea, no es algo que se nos salió a nosotros porque se le ocurrió al COE Nacional, es una data científica que nos hace tomar decisiones. Y para terminar esta idea, mi querida Janet, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, y los expertos saben, es el tema del VAR. ¿Qué significa? Vulnerabilidad. El Ecuador y el mundo ha determinado que es vulnerable ante el COVID porque no hay una vacuna. La amenaza era el riesgo inminente, el peligro inminente que teníamos por Navidad y por fin de año y el histórico y el comportamiento que traía la ciudadanía. Y obviamente VAR termina con riesgo, el riesgo altísimo. Por lo tanto había que tomar decisiones. Y nosotros, Janet, mire, en este momento, la macro red dado por el ministro de Salud hasta el día de ayer, la macro red de Quito, usted puede observar los porcentajes, ¿no? 92, 95 de ocupación de camas UCI. Hay hospitales como el del Hospital IES del Sur que está al 100% de su capacidad y se están utilizando ya las nuevas áreas que las utilizamos en meses anteriores por estos repuntes de contagios y de solicitud de personas hacia los hospitales. Esta fue la razón por la cual se tomaron medidas que yo las ratifico como presidente del COE Nacional. Fueron duras pero estrictamente necesarias. ¿Y qué hubiese pasado, Janet, si nosotros no tomábamos estas medidas con la capacidad hospitalaria la próxima semana? Vamos hacia allá. Entonces, estos resultados que tenemos en el momento, esta realidad que estamos viviendo al momento, que en algunas cifras dice que aumentó la velocidad de contagio en 17 provincias y disminuyó levemente en 3, que tenemos alrededor de 215.000 casos de COVID confirmados, que tenemos 14.000 fallecidos, que Guayaquil registra un preocupante incremento del número de fallecidos. Todos estos resultados y la ocupación de las UCIs, principalmente en Quito y Guayaquil, son el resultado de los dos últimos feriados, es decir, del feriado de noviembre y de diciembre. Y de los primeros días de diciembre, Janet, en donde las compras navideñas, las aglomeraciones, y en Quito, el caso de fiestas de Quito, eso es dicho por los expertos, el principal inconveniente de la saturación en algunos hospitales, pero sobre todo de cómo veníamos. Mire, Janet, yo le indicaba, en octubre tuvimos nosotros un crecimiento del 163% de aglomeraciones, un crecimiento exponencial, a noviembre el 334% y al 20 de diciembre el 362%. Y mire cómo las medidas hacen que se desacelere, y en el feriado de Navidad tuvimos el 13%. No olvidemos que el de fin de año es mucho más fuerte que el Navidad, que si manteníamos esta desaceleración era bueno, sin embargo igual bajamos al 12%. Entonces esto era algo muy importante, pero sobre todo lo que vuelvo a repetir, Janet, medidas que tenían una palabra y la pongo con mayúscula: contención.
era evitar justamente el colapso hospitalario, porque como nos estaba viniendo, era muy complicado lo que se estaba determinando. Ahora los verdaderos resultados del estado de excepción y las medidas que se tomaron en esta Navidad y Año Nuevo, los veremos a partir del 18 de enero, por eso esa fecha, ¿verdad? Por supuesto, Janet. Nosotros establecimos que todo lo de diciembre se tendrá que ver entre la primera y segunda semana de enero. Exactamente, usted tiene toda la razón. Porque el COE define muchas actividades, como suspender el tema educativo en la fase presencial, los pilotos que teníamos de las 79 escuelas públicas y privadas primero, y después tuvimos nosotros 204 más fiscales que se aprobaron, y las 15 universidades, todo tiene que aplazarse hasta el 18 de enero, con una salvedad. Si es que los datos que nos dé el Ministerio de Salud Pública lo determinan, se inicia el 18, si no esa fecha se tiene que postergar. El teletrabajo también está hacia el 18 de enero y todas las medidas, absolutamente todas las medidas tienen que tener estos 15 días de evaluación permanente. Por eso es que nosotros estamos muy complicados. ¿Por qué, Janet? Porque terminado enero nos viene el 7 de febrero, dicho por los expertos, el evento de mayor riesgo de contagio que va a tener el país, el tema de las elecciones. El de las elecciones, pero se junta con el carnaval también, que es el 12, con otro feriado. 12.100.000 ecuatorianos saldremos a votar ese día y tenemos que darles todas las medidas de bioseguridad para que un proceso se minimice al máximo el nivel de riesgo que tenemos. Entonces, ahora analicemos un poquito, digamos, ya no tienen el estado de excepción que, como usted mismo lo demuestra, tiene resultados, un impacto bastante positivo, sobre todo en el incremento del número de enfermos y etcétera. Pero ya al no tenerlo, en estas 2 semanas hasta el 18 de enero, ¿cuáles son las medidas alternativas para evitar el incremento de contagios? Mire, Janet, yo primero quiero decirle los datos que nos permitió las medidas. Mire, por ejemplo, en el tema de playas, el año anterior, estos son datos oficiales del Ministerio de Turismo, ¿no? El año anterior en las playas del 31 al 1 tuvimos más de 1.200.000 personas. En este año, con las medidas, 1.346 personas, tuvimos 1.346, es decir, se evitaron que más de 1.200.000 personas estén aglomeradas en las playas recibiendo el nuevo año, y usted sabe cómo se reciben las playas, no van a estar con las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, este es un objetivo cumplido de la medida, fundamental. El tema, mire, de fiestas, el otro objetivo que yo le decía a usted, fin de año por sí mismo, por lo histórico, era un feriado que tiene muchas fiestas y mucha complejidad. Hoy redujimos el 37% frente a Navidad, en donde en Navidad quizás el concepto más son las cenas navideñas y los regalos a los niños. Bajamos el 37%, pero un dato que más nos ayudó es en Navidad, el movimiento por vehículos livianos se disminuyó en cerca de 38.000 vehículos, eso traducido a personas de 148.000 personas por peajes, por todos los peajes respecto al año anterior. Y en fin de año, que vuelvo a insistir, no quiero que perdamos la perspectiva, es el evento más complejo en cuanto a feriados, reducimos casi 42.000 vehículos, esto en personas de 166.000, casi 167.000 personas, y con esta quiero yo terminar, mi querida Janet. Esta lámina es fundamental. Mire, en Navidad evitamos que se movilicen personas, 760.000 personas. En fin de año, 1.282.000 personas. En el contexto de las medidas de Navidad y de fin de año, que era el objetivo fundamental, evitamos que se movilicen 2.042.110 personas. ¿Qué hubiese pasado en terminales, estimada Janet? ¿Qué hubiese pasado en playas, en las diferentes áreas urbanas? Estas medidas, era impensado nosotros, si es que continuábamos con esta tendencia que hoy nos tiene algunos hospitales ya al 100%, ¿qué hubiese pasado de aquí a 2 semanas? De eso quiero que la ciudadanía, por favor, lo entienda. Ahora, pero si recién estamos viviendo el impacto de lo que sucedió en noviembre y diciembre, yo creo que en el 18 de enero todavía no vamos a ver el impacto del movimiento, que si bien es reducido, va a haber un impacto. Sí, quien necesitaba cifras para ver si las medidas fueron o no positivas, aquí están, las cifras están claras, y esto es data científica. Pero usted nos decía una cosa que es fundamental: ¿qué iba a pasar sin un estado de excepción? Nosotros no hubiésemos podido conseguir estos resultados si no estábamos en un estado de excepción. ¿Por qué? Porque las competencias que nos permiten tomar estas medidas no están en el COE nacional, están en los GATS.
nosotros no hubiésemos podido restringir la movilidad y desmotivar estos desplazamientos si no tomábamos esta medida, porque son 201 voluntades las que tenían que haberse alineado para tomar esta decisión a nivel nacional. No es nuestra competencia el uso del espacio público, no hubiésemos podido cerrar playas, no hubiésemos podido cerrar otros espacios que son competencias de los GATS. Por lo tanto, ante el hecho, nosotros somos respetuosos, obviamente, desde el organismo de última instancia, la Corte Constitucional, pero no tenemos una normativa ordinaria que nos permita tomar estas decisiones, que nos den estos resultados. Y con esto termino, mi querida Janet. Cuando nosotros solicitamos el exhorto, porque aquí vamos a tener que trabajar con exhortos en competencias municipales, del cierre de cementerios, de 201, más de 88 no aceptaron los exhortos. En este momento, la restricción vehicular lo tiene un municipio de 221. Por lo tanto, es muy complicado manejar la crisis bajo norma ordinaria, porque la crisis es nacional, la visión tiene que ser nacional, las decisiones tienen que ser nacionales. Hoy mismo, Janet, hay municipios que han tomado el 30% del aforo, otros el 50%, otros el 75%. Bueno, entonces, me preocupa entonces qué es lo que va a pasar a partir del 18, que es una fecha en donde se ha establecido un punto para tomar decisiones. El 18... De aquí hasta el 18 hay tiempo para alinear a los GATS, ¿o qué medidas se pueden tomar para evitar un incremento y una saturación ya más del tope de lo que ya estamos ahorita? Mire, nosotros lo que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, el COE nacional sigue activo. El COE es la máxima instancia de coordinación y decisión a nivel nacional en competencias y rectorías nacionales, como por ejemplo el tema de aeropuertos, el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo, el tema obviamente que son rectorías nacionales de turismo. Sin embargo, tenemos que exhortar y coordinar a los GATS para que en sus competencias vayamos alineados. Creo que Quito es el mejor ejemplo que hemos venido trabajando en una mesa técnica, y mire las decisiones de Quito, muy alineadas a las que venía trabajando el COE nacional, y así tiene que ser, porque el objetivo de todos es el mismo, que es salvar vidas. Por favor, tenemos que entender que aquí tenemos un solo enemigo común, que es el virus. Nosotros tenemos que sumar y amplificar esfuerzos con la finalidad de atacar a este. Mire lo que está pasando en Reino Unido, mi querida Janet, en Escocia, aquí en Colombia. Entonces las decisiones tienen que ser las más técnicamente acertadas, por más duras que sean, pero la decisión de salvar vidas está sobre cualquier otro criterio. ¿Existe la posibilidad de solicitar un nuevo estado de excepción argumentándolo? Se decía, por ejemplo, de parte de los especialistas, los expertos en Constitución, en constitucionalidad, que se podría acudir a la saturación de los hospitales, se le podría declarar como una calamidad o una emergencia nacional o pública, y allí solicitar un nuevo estado de excepción. Todos los argumentos, yo he estado escuchando muy de cerca algunas voces de constitucionalistas que nos dan estas opciones, porque mire, Reino Unido es la tercera vez que genera un confinamiento en 10 meses, es decir, la normativa le permite, porque la normativa tiene que estar al servicio del tema sanitario, porque es salvar vidas. Yo he acogido y me identifico plenamente con lo que ha dicho por el doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, que él hace un análisis perfecto de lo que tiene que ser la norma jurídica, pero con el balance supremo que es salvar vidas. Él, por ejemplo, habla de magnitud apocalíptica de la pandemia, el tema fundamental del formalismo y sobre todo sobre el derecho a la vida. Es decir, hay conceptos argumentales que son tan prácticos, porque, mi querida Janet, nosotros, la Corte Constitucional tiene la razón, está mirando un tema jurídico, pero nosotros estamos mirando un tema sanitario. Estamos mirando que hospitales ya tenemos que utilizar carpas para poder recibir a las personas, y eso necesitamos una norma legal que nos permita contener, que esa es la palabra que nosotros la llevamos, pero en la primera línea, contención. Claro, y esas contenciones son con medidas. Estrictamente a la letra, pero precisamente, preveamos qué se puede hacer. Usted habla de un incremento de camas en carpas, se están adaptando nuevas áreas en los hospitales. ¿Qué se está haciendo para poder prepararse para lo que se viene? Janet, lo que se ha hecho ya desde junio es aumentar, por ejemplo, tema de camas UCI, pero usted sabe que las UCI requieren personal, ventilación, equipo, es complejo. Pero sobre todo se están ampliando las medidas de contingencia que se tiene, por ejemplo, en tema de hospitales, el tema de utilizar inclusive espacios, los espacios disponibles para la recepción. Pero no va a haber hospitales ni capacidad hospitalaria si no tenemos un comportamiento ciudadano adecuado. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya nos han demostrado Estados Unidos y los países de Europa, con otros presupuestos y otras circunstancias. Por lo tanto, el llamado acá. Y a lo que usted decía, el COE nacional tenemos que analizar cualquier argumento
si es que se requiere en un momento determinado tomar medidas que nos permitan contener. Porque yo vuelvo a repetir y lo he dicho reiteradamente, no tenemos una normativa ordinaria que permitan tomar las decisiones perfectas para conseguir los objetivos óptimos como los que le estoy demostrando. Se viene el 7 de febrero elecciones, 12 de febrero carnaval. Tal vez hacia allá hay que ver si se puede tomar una medida lamentablemente extrema como la que estamos analizando en este momento. Pero medidas para el día de las elecciones. Usted estaba proponiendo que se debería ampliar el horario de votación. En algún momento el CNE también lo planteó. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que se está previendo y cuándo se entregaría esta propuesta al CNE? A ver, Janet, primero hay una comisión interministerial que estamos trabajando, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Riesgos, el ECU 911, la AME, porque es fundamental los GATS, y estamos trabajando de la mano con el CNE, es decir, estamos homologando un solo protocolo nacional, porque esto también es una visión nacional, no podemos hacer 221 protocolos, esto sí es un protocolo nacional. Dentro de eso hay un informe del Ministerio de Salud Pública que ha analizado técnicamente, yo quiero felicitarles públicamente porque están trabajando horas y horas para darle al país un protocolo que garantice y minimice sobre todo el riesgo de las juntas receptoras del voto, que van a estar varias horas ahí, de quienes estarán en las juntas y de quienes irán a votar. Por lo tanto, no podemos dejar un solo detalle por fuera. Dentro de este análisis, para evitar las aglomeraciones, se está calculando el tiempo inclusive que una persona se tiene que demorar para la votación, que aproximadamente son 4 minutos. Multiplicado y sobre todo analizado con el número de votantes, que en algunos casos son 367, algunos un poco más, obviamente se necesita un colchón de aproximadamente 2 horas para poder establecer estos protocolos con seguridad. Por lo tanto, lo que a nosotros nos corresponde es acoger ese informe de salud, que es el ente técnico, de que se nos dé esa posibilidad de ampliar el horario, no el día, el horario, que lo tendrá que determinar el CNE, efectivamente, pero nosotros tenemos que hacer una propuesta formal y ellos lo analizarán dentro de sus competencias y de un tema legal. Entonces, sobre ampliar todo 2 horas del horario. Ese es el pedido, entre 2 y 3 horas lo estamos analizando porque estamos afinando esto va a ser puesto el día jueves en el COE Nacional, porque entiende usted también, Janet, que todo se autoriza con votación unánime de la plenaria del COE. Nosotros ponemos en conocimiento, el COE nos autoriza y como presidente yo haré el comunicado oficial hacia el CNE. Perfecto, le agradezco muchísimo por la explicación de estas alternativas que hay de aquí en adelante para pensarlas luego de la inconstitucionalidad del estado de excepción. Pero todo depende de nuestro comportamiento, de nuestra civilidad para poder evitar medidas extremas y sobre todo para salvar vidas.